Y vamos a empezar con esa dura advertencia a los funcionarios y autoridades de la Junta de Andalucía por la forma en la que se está ejerciendo la acusación particular en el caso de los ERE. El juzgado, el juez de refuerzo de instrucción número 6 de Sevilla, pues ha reprochado a la Administración autonómica que haya pedido el archivo de una de las piezas del caso de los ERE. Y en esa resolución judicial se señala, y lo voy a leer textualmente para que Andalucía vea la gravedad de lo que la Administración, el Gobierno de Andalucía, la Junta, pretende. Dice: de modo que no es posible en modo alguno dejar de decretar la apertura de juicio oral porque la Junta deje de explicar los concretos motivos por los que considera que, pese a su efectiva y natural intervención en los hechos delictivos objeto de la presente causa, los dos investigados no tendrían responsabilidad alguna en la perpetración de los ilícitos, por lo que se acordó la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, decisión no cuestionada entonces por la acusación particular. Lo que viene a aclarar en este caso el juzgado es que la acusación particular, en el momento en el que se determina el procedimiento abreviado, la acusación particular no cuestionó lo que consideraba el juzgado. Y señala además en esa resolución: cuanto menos es chocante que la Junta de Andalucía siga asumiendo aquí, en el procedimiento, que estaríamos ante ayudas sociolaborales de carácter individual y de carácter legítimo, cuando ha sido reconocido en la sentencia penal, todos sabemos la firmeza de hace una semana, que la atribución del carácter sociolaboral e individual de esta subvención en favor de los trabajadores afectados por el correspondiente ERE constituía un mero artificio fraudulento integrado en la mecánica delictiva objeto de auto. Y el juzgado entiende que, con independencia de que los beneficiarios de los fondos pudieran haber sido los trabajadores, lo cierto es que el concreto procedimiento de concesión y pago de estas subvenciones había sido groseramente irregular, omitiendo la aplicación de principios y preceptos básicos y nucleares que articulan la disciplina y cauce a través del cual debe solicitarse, concederse y abonarse, en su caso, las subvenciones y ayudas públicas. Y para finalizar, dice: el juez concluye que existen indicios suficientes y solventes de la responsabilidad de los encartados de los hechos delictivos y, por consiguiente, ante la pobreza argumentativa expuesta por la Junta de Andalucía, este juzgado no puede sino desestimar la petición de la Junta de que se archive el procedimiento. Esto es muy grave, porque es la Administración andaluza la quien mantiene y sostiene que de alguna manera se desestime y se archive un procedimiento después de esa sentencia que hemos conocido hace pocos días, esa sentencia firme del tema de los ERE. Pues la Junta de Andalucía en algunas de las piezas está solicitando el archivo cuando anteriormente, en las fases oportunas de este procedimiento judicial, solicitó que continuase el procedimiento. Esta es la Administración que tenemos en Andalucía. Dicho esto, vamos a entrar, y ahora después nos vamos a profundizar también en otras actuaciones de la Junta de Andalucía. Esta semana, como todos sabéis, o mejor dicho, las semanas pasadas hemos estado hablando mucho de impuestos, y más pronto que tarde vamos a empezar a hablar de presupuestos, sobre todo porque en el calendario aprobado aquí en el Parlamento de Andalucía, a final de mes, pues tienen que traernos el Gobierno de Andalucía los presupuestos. Nosotros hoy vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar algo de educación, que también es muy importante y que también necesita muchas reformas en Andalucía, y vamos a centrarnos en esa moción que vamos a traer el Pleno el próximo viernes, que va a defender la presidenta del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, nuestra compañera Blanca Armario, y que pretende también transformar el modelo educativo en Andalucía. Estamos hablando de eliminar el adoctrinamiento en las aulas andaluzas, hablamos del adoctrinamiento ideológico, del afectivo sexual, del género, entre otras cuestiones. Hablamos también del uso correcto del lenguaje, tal y como marca la Real Academia, como marca la RAE, y que se olvide de una vez por todas ese fanatismo del lenguaje que algunos quieren imponernos. Hablamos también de mejorar las condiciones de los alumnos, esos alumnos que tienen necesidades especiales y altas capacidades, para que de una vez por todas pues se tengan, y mejor dicho, reciban esa educación de calidad en base a sus necesidades.
Hablamos también del apoyo y del refuerzo a lo que es el profesorado y los órganos directivos de los centros educativos. Hablamos también del estímulo al mérito y a la capacidad. Y hablamos también en esa moción de innumerables puntos, porque son 54 puntos los que tiene esa iniciativa que presenta Vox en Andalucía, el Pleno, el próximo viernes. Hablamos también, y mañana es día 12 de octubre, que no se olvide, un día grande para España, pues hablamos de seguir poniendo en valor esa historia que hicimos juntos todos los españoles. Y también hay mucho de historia en esa moción que, como digo, defiende a la presidenta del Grupo Parlamentario, Blanca Armario, el próximo día viernes. La segunda cuestión a la que queremos hablar hoy está relacionada con lo que dijimos al principio de la legislatura. Nos vamos a centrar mucho en las cosas del comer. Y los datos que voy a dar no son datos de Vox, que es una cuestión que muchas veces nos ponen en duda. Estamos hablando de datos del Instituto Nacional de Estadística. Datos que señalan la miseria que hay en Andalucía. Y cómo señalan también que Andalucía cada vez es más pobre en relación a otras regiones de España. Andalucía cada vez es más pobre en comparación con otras regiones de España. Y ese estudio del Instituto Nacional de Estadística señala que de los 30 municipios más pobres o con rentas más bajas de nuestro país, 24 son andaluces. De 30, 24. Y estos 24 municipios no están incluidos en una provincia o en dos. Están incluidos en 5 de las 8 provincias de Andalucía. En 5, es decir, que es una miseria que está extendida a toda la tierra, a toda la región. El 83% de los municipios de Andalucía, el 83% de todos los municipios de Andalucía están incluidos en las rentas, en la escala de las rentas más bajas, no en las medio bajas, sino en las bajas. Un municipio con una renta baja se determina con un valor de 10.300, casi 10.400 euros. Pues el 83% de los municipios de Andalucía está incluido en ese escalón, las rentas más bajas. La pobreza, la miseria, la exclusión, está ligada en Andalucía al principal problema que tenemos los andaluces, que no es otro que la falta de empleo, el paro, la lacra de Andalucía, el problema andaluz. Y también hemos conocido recientemente esa reforma que plantea el Gobierno de Andalucía del Servicio Andaluz de Empleo, una reforma que nosotros llevamos solicitando y diciendo y pidiendo desde hace muchos meses, en la anterior legislatura, y hablábamos de ese 3% de los contratos que se hacen en Andalucía pasan por el Servicio Andaluz de Empleo. Cómo el 73% de los empleados de ese Servicio Andaluz de Empleo no son funcionarios. Pues la noticia es el nuevo Servicio Andaluz de Empleo, el nuevo SAE. Eso sí, el nuevo SAE con los mismos enchufados socialistas, porque este gobierno lo que pretende es congraciarse con esos enchufados del Partido Socialista. Y en esto, ya lo anticipo, va a haber lío, va a haber mucho lío, porque hay que distinguir lo que son las plazas estructurales de las plazas no estructurales. Y solo se pueden estabilizar las plazas estructurales. Y las plazas estructurales son aquellas que están ligadas a competencias de la propia Administración. Pues aquí va a haber lío, porque la Junta de Andalucía, el nuevo SAE, lo que pretende es hacer estructurales plazas que no lo son. Esto es como lo de los ERE. Se van a volver a equivocar. Nosotros, como decía anteriormente, hemos hablado mucho del tema del Servicio Andaluz de Empleo durante los últimos meses y cuando veíamos la noticia pensamos en que básicamente el objetivo que pretenden lograr va a ser doblemente equivocado. Primero, porque van a seguir manteniendo a los enchufados socialistas, lo van a querer blanquear con esta falsa estabilización que, como digo, va a traer lío y cola, y también con ese objetivo tan bajo que se plantea la Consejería de Empleo
en esta legislatura, que habla de que en vez del 3% sea solo un 7% de los contratos a través de los cuales media el Servicio Andaluz de Empleo. Y esto lo va a lograr con estas políticas que hace, este objetivo tan básico y tan bajo lo va a lograr con estas políticas que hace al más puro estilo socialista cuando conceden ayuda a los ayuntamientos, sobre todo en esta época de elecciones municipales, y también cuando hacen estas políticas que todos conocemos y que en algunos casos han sido incluso castigadas judicialmente por los juzgados y tribunales de Andalucía. La tercera cuestión que quisiera traeros hoy está relacionada con esa agenda que tiene el presidente Moreno Bonilla en Bruselas. Mientras que en Andalucía, insisto, seguimos con la miseria, seguimos con el paro creciendo, incluso los meses donde normalmente se creaba empleo en esta tierra, y estoy pensando en agosto, pues el presidente se dedica a ir a Bruselas a hacerse fotos con quienes principalmente están perjudicando a Andalucía. Llevo 20 días hablando de pesca en esta sala de prensa, entre otros lugares, lamentando y quejándonos de lo que es el principal problema que tiene en este caso la pesca de arrastre, y os acordaréis de aquello de las gambas rojas y las cigalas, que vamos a seguir comiéndolas, pero no van a ser las faenadas o las pescadas por barcos españoles, sino por barcos de otros países, y ayer el presidente de la Junta de Andalucía pues al fin reconoció que vamos a poder, o vamos, mejor dicho, a tener un problema con esta cuestión. La semana pasada hablamos del fanatismo autonómico que tiene, hablamos de que nada más que le hacía falta crear un lenguaje, y ya pensamos que esta mayoría absoluta a Moreno Bonilla le está haciendo creer que es el primer ministro de Andalucía, y no lo es. Moreno Bonilla no es el primer ministro de Andalucía, es el presidente de la Junta de Andalucía, y nada más, y nada menos. Y sigue empeñado en seguir cometiendo los mismos errores que han cometido anteriormente los vascos y los catalanes. Está empeñado en seguir cometiendo los mismos errores. Y lo que tenemos que decirle es que esta división que él plantea nos debilita exteriormente. Y no debería seguir esta línea. Y claro, cuando uno lee el decálogo o las 10 medidas que planteaba ayer en esa visita institucional europea, pues uno se echa las manos a la cabeza, porque lee la primera y habla de adición de una Cámara exclusiva para las regiones europeas con capacidad legislativa. Lo voy a repetir porque es que es asombroso. Adición de una Cámara exclusiva para las regiones europeas con capacidad legislativa. El señor Moreno Bonilla está pensando en crear el Senado europeo. El Senado que tenemos en Madrid. El Congreso de los Diputados del Senado. Pues él pretende crear lo mismo en el Parlamento Europeo. Más gasto político. ¿Será que en Andalucía le ha ido bien tener más consejería y más altos cargos públicos que los socialistas? Pues quiere establecer, crear, implantar un Senado en la Unión Europea. Eso es lo que él propone. Otra de las medidas. Habla de las fronteras exteriores y del refuerzo del Frontex. La verdad es que llega un poco tarde, porque claro, cuando uno le ha preguntado muchas veces por inmigración ilegal al presidente de Andalucía, la salida, la puerta, el camino que coge él es el competencia nacional. Pues ahora se va a Bruselas a decir y a insistir en algo que sabe de lo que no tiene competencia, que es la competencia nacional. Yo creo que se podría escuchar un poquito. Y va a Bruselas a hablar de la política agraria. Claro, cuando uno escucha y lee esto, pues se pone a pensar en qué hará ante esa proposición de ley del Condado de Huelva, que afecta a los agricultores, que es algo agrario. ¿Qué hará el Partido Popular? ¿Qué hará el grupo que sostiene al presidente Moreno? En definitiva, que como no tiene problemas en Andalucía, insisto, hablamos también hemos hablado del paro, hemos hablado de la miseria, hemos hablado de educación, hemos hablado de pesca. Como no tiene suficientes problemas en Andalucía, pues se va a Bruselas, porque al parecer los problemas de los andaluces ya no les interesa tanto o se le ha quedado chica la tierra. Para finalizar, el serial acostumbrado. Esta semana tampoco
y he empezado leyendo la sentencia, o mejor dicho, esa advertencia que hace el Juzgado de Refuerzo de Instrucción de aquí de Sevilla en relación con esta pieza de los ERE. Esta semana tampoco hemos conocido cómo la Junta de Andalucía va a recuperar el dinero defraudado de todos los andaluces. Esa promesa que hizo la anterior legislatura de que cuando la sentencia sea firme hará las actuaciones necesarias para defraudar el dinero. Ya hemos visto ese tirón de orejas que le pegan los juzgados de Andalucía por querer que se archiven piezas en base a criterios que incluso cuando eran, mejor dicho, en la fase previa a esta, pues defendían como acusación particular. Y relacionado con el tema del globalismo, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esta semana pues se ha hecho en una comisión, se hizo una propuesta de inversiones, de aumentar las inversiones en energía en Europa. Evidentemente salió rechazada, porque una cosa es los padecimientos que tengamos los ciudadanos de Europa y los españoles en este caso concreto y los andaluces particularmente, pues en Europa no están en la labor de aumentar las inversiones en energía. Y después otra cuestión relacionada, y seguramente dentro de 20 días vendrá el señor Moreno Bonilla y la gente del Gobierno a decirlo. El ataque que ha sufrido la ganadería intensiva esta semana en Europa. Quieren prohibir las aulas para la cría de animales. Estamos pensando nosotros, evidentemente, en la ganadería andaluza. En definitiva, en resumen, lo que venimos diciendo desde hace meses. Más trabas, más costes, menos competitividad. ¿Para qué? Pues para que al final esos productos vengan de terceros países. En definitiva, nos seguimos preocupando por cuestiones que son las cosas del comer de Andalucía, mientras que el Gobierno, pues al parecer se le ha quedado chico. Este Parlamento se le ha quedado chica esta tierra y está en cuestiones que no son las prioritarias para lo que debería ser el presidente de la Junta de Andalucía.